Buenas tardes. Les voy a pedir que por un momento imaginen una situación en la que sienten miedo de salir de casa, en la que de pronto tienen que cambiar sus hábitos y sus rutinas y que les da temor encontrarse con otras personas, por ejemplo en el transporte público. Imagina una situación en la que tienes miedo de morir o que quizás hayas perdido un ser querido. También imagina una situación en la que todos los días, en las noticias, hay historias de dolor y sufrimiento. Imagina que la economía está pasando por una crisis y que hay negocios que están cerrando. Quizá por lo que escuches, creas que a lo que me refiero es a la epidemia por COVID-19. Pero no me refiero a eso. Quizá lo pienses porque has experimentado alguna de estas situaciones, pero de lo que estoy hablando es de la otra epidemia, la epidemia de violencia. Muchas comunidades en México llevan muchos años viviendo este tipo de situaciones como las que te describía. La gente tiene miedo de salir de casa, tiene miedo de ser asesinado, extorsionado y secuestrado. Tiene miedo de que le desaparezcan a un familiar o le han desaparecido a un familiar o le han asesinado a alguien que quiere. También camina hipervigilante en sus trayectos a su casa o de regreso y tiene temor de las otras personas. Tiene temor incluso de sus vecinos. Y también tienen que cambiar sus rutinas todos los días. Todos los días también amanecen con historias llenas de horror y de dolor. Si la pandemia por COVID-19 lo que nos ha hecho es presentarnos una situación única en la que por primera vez personas que no han vivido en un entorno sumamente violento pueden comprender y empatizar con aquellas personas que sí lo han hecho o que sí lo hemos hecho. La situación ocasionada por el virus COVID-19, si esta situación ocasionada por el virus de COVID te parece dura y llevas un año, imagínate aquellas comunidades que llevan más de una década. Y Acapulco lo sabe bien. Se estima que a enero de este año aproximadamente 150,000 personas han muerto por el virus de COVID. Este mismo número de muertes y de personas hemos perdido por los últimos 5 años, pero a causa de la violencia. ¿Cuál es la diferencia entonces entre unas muertes y otras? ¿Por qué unas muertes hacen que se declare una emergencia humanitaria y se despliegue toda una serie de recursos y de esfuerzos y de cabezas pensando cómo resolver un problema, y para otras no? En México los asesinatos, las desapariciones y los feminicidios se cuentan por miles. Y si a eso agregamos la cantidad escalofriante de violencia sexual y de violencia familiar y de violencias contra niñas, niños y adolescentes, incluida la explotación sexual y las redes de trata y pornografía infantil, escuchando esto, no es exagerado decir que en México estamos enfermos de violencia. Por tanto, la violencia debería atenderse así, como un asunto de salud pública. Ya en el 2006, la Organización Mundial de la Salud nos ha hecho este planteamiento. Porque además, la violencia es contagiosa. La violencia se transmite de una persona a otra. Una persona que experimenta violencia es muy probable que la reproduzca y la transmita a otros. Y la violencia trae lesiones y muertes. Además, los expertos nos indican que por cada víctima de violencia directa hay por lo menos otras 4 personas que son afectadas, entre padres, hermanos, hermanas, familia, que se convierten en víctimas indirectas de la violencia. Como ya les había dicho, la violencia genera daños en personas, en familias y en comunidades. En las personas la violencia es un hecho desestructurador, que genera un trauma, una herida, que es una situación extraordinaria de las que las personas tienen poca capacidad de recuperarse por sí mismas y que genera mucha angustia y mucho miedo. En las personas la violencia genera daños en su salud física, mental y emocional. Las víctimas de las violencias, si hablas con ellas, te narran cómo son incapaces de conciliar el sueño, cómo sienten un nudo en la garganta y una opresión en el pecho, cómo desarrollan enfermedades como diabetes, hipertensión, les duele el estómago o la cabeza y muchos otros padecimientos. La madre de una joven asesinada te narra cómo es incapaz de probar bocado y a veces por las mañanas le cuesta trabajo levantarse y vestirse y cuidarse.
y le cuesta trabajo confiar en sus vecinos y mantener la esperanza. La víctima de un secuestro o sobreviviente de un secuestro te platica cómo es incapaz de salir de su casa por semanas y le cuesta mucho tiempo recuperar normalidad o ir a su trabajo o volver a sonreír. En las víctimas y en las comunidades y en las familias, también la violencia tiene efectos devastadores. En una comunidad que sufre de violencia, los lazos se rompen, la confianza disminuye y se vive todo el tiempo en un clima de desolación y de mucha desesperanza. La violencia genera víctimas. Y entonces yo pregunto, ¿quién atiende a las víctimas? ¿Quién las cuida? ¿Quién se encarga de atender ese trauma por violencia y de reparar esos daños? ¿Estamos haciendo lo suficiente por ellas? ¿Estamos realmente resolviendo el problema de la violencia? Desde mi punto de vista, no. Y no solamente no lo hemos resuelto, sino que además, al combatir la violencia con más violencia, estamos generando todavía más víctimas y aumentando la victimización. Y todavía peor, es que a las víctimas que ya existen, las revictimizamos. Las revictimizamos a través de sistemas corruptos e ineficientes, como los de justicia, o mecanismos débiles de búsqueda. O las revictimizamos nosotros, con narrativas lastimosas y además sin fundamento de que en algo estaban metidos. Y lastimamos su nombre, su dignidad y su memoria. Mi propuesta es, entonces, poner a las víctimas en el centro. Me parece que es una ruta que no ha sido explorada lo suficientemente en nuestro país. Porque normalmente lo que hacemos para atender la violencia en México es poner el foco en el agresor, es decir, en quien genera la violencia y no en quien recibe los daños de esa violencia. Por otra parte, las víctimas y los agresores no están tan lejos los unos de los otros. De hecho, hay como un hilo invisible que los une, que es la violencia misma. Y lo que dicen los expertos es que el dolor que no se transforma, se transfiere. Y que detrás de toda víctima hay un potencial victimario y que detrás de un victimario hubo alguna vez una víctima. Entonces, el niño que hoy está siendo golpeado en su casa, muy probablemente en el futuro será un padre golpeador. La mujer a la que hoy le han asesinado impunemente a su hijo, probablemente en el futuro pague a un sicario para que se haga justicia por su propia mano. Es muy probable que un niño que hoy está siendo explotado sexualmente, mañana recurra a las drogas para buscar paz, pero lastime su cuerpo o que se una a las filas de la delincuencia. Y también es muy probable que una mujer que está siendo abusada sexualmente hoy, que no es atendida, en el futuro transfiera esa violencia a ella misma y se quite la vida. Quienes padecen la violencia y no son acompañados y atendidos, tienden a perpetuar este ciclo de violencia. Por eso yo digo que hay que acompañar a las víctimas para romper este ciclo de violencia. Y bueno, ¿cómo se rompe este ciclo? Pues acompañando a las víctimas, estando con ellas, haciendo presencia, haciéndoles saber que no están solas y ayudarlas en su proceso de sanación. Porque cuando se acompaña a las víctimas en el restablecimiento de sus derechos y en la sanación al trauma por violencia, se abren caminos, se corta el ciclo de violencia y se abren caminos hacia la paz y la reconciliación. Este acompañamiento pasa por una serie de momentos y estos momentos son los siguientes. Primero, lo que hay que generar es un espacio de seguridad y de protección para la víctima. Después, hay que hacer un ejercicio muy valiente porque hay que recuperar la memoria y hay que buscar la verdad y la justicia y también hay que reparar los daños y además tenemos que garantizar que no vuelva a suceder. ¿Y cómo se ve esto para la madre de un muchacho desaparecido? Pues primero es que ella pueda tener un lugar, así más o menos, en el que se sienta segura y acogida, en el que sabe que alguien lo va a ayudar a buscar a su hijo sin descanso hasta encontrarlo. Para un niño de víctima sexual, eso significa que se generará todo un mecanismo de protección que lo sacará de ese lugar donde está siendo victimizado, lo pondrá a salvo y pondrá condiciones para una vida plena. La hermana de un joven asesinado necesita que se le escuche y que se ponga todo un acompañamiento psicosocial para sanar el trauma por violencia, pero también se necesita que se recuerde el nombre de su hermano y que se limpie su nombre y que se haga memoria y se honre su vida.
La madre de una joven asesinada necesita verdad, necesita saber qué pasó, quién lo hizo y por qué. Y también necesita justicia, no necesita rogar por justicia, necesita que se le dé pronta y expedita. Para los hijos huérfanos de un hombre asesinado, lo que se necesita es atender sus necesidades inmediatas. Necesitamos hacernos cargo de ellos, de su salud, de su educación y de su bienestar. ¿Por qué? Porque, bueno, necesita que se les atienda, porque necesitamos de alguna manera tratar de reparar el daño. Que si bien en algunos casos sabemos que eso es imposible, al menos lo intentaremos, porque hay daños que son irreparables. Y para el padre de una joven que desapareció, necesitamos garantizarle que sus otras hijas están seguras y no van a desaparecer. Necesitamos garantizarle que habremos identificado cuáles son las fallas en los sistemas de seguridad que hicieron que pasara la primera vez y decirle, esto no va a volver a pasar. Y entonces, solo entonces, cuando haya pasado todo esto y las víctimas decidan, es que podemos empezar a hablar de perdón, de reconciliación y de paz. Lo que es evidente para mí es que hoy en México la violencia ha generado una crisis humanitaria que no se ha atendido, por lo menos no lo suficiente. No quiero dejar de reconocer que hay muchos esfuerzos de sociedad civil y personas y organizaciones y defensoras y defensores, instituciones civiles, religiosas, académicas, incluso gubernamentales, que sí han centrado sus esfuerzos en las víctimas, pero el tamaño del problema es demasiado grande. Así que necesitamos poner en el centro a las víctimas y hacer mucho más de lo que se hace. La propuesta de centrar el trabajo en las víctimas, además de que es un imperativo ético y moral, es algo que nos conviene a todos y a todas como sociedad, es algo estratégico. Pues miren, primero que nada porque ninguno de los que estamos aquí ni ninguno es inmune a la violencia. Todos podemos convertirnos alguna vez en una víctima de violencia. Además porque ellas, las víctimas, conocen muy bien y han tenido experiencia en los sistemas que no funcionan y que es necesario transformar. Así que su conocimiento sobre esas cosas que no funcionan pueden ser muy útiles para transformar eso que hay que transformar. Y finalmente, porque las víctimas se han convertido en las defensoras de los derechos de todas y de todos, tuyos y los míos. Dicen los colectivos de familias de familias de desaparecidos que hoy por mi hijo, espero que nunca por el tuyo. Y si quieres más razones para atender a las víctimas, pues te voy a contar algunas. Escucha, en los países donde han sufrido altos índices de violencia o niveles de violencia muy fuertes, pero que después han atendido a las víctimas con enfoques integrales y psicosociales, después han visto que hay mucha mayor participación de las personas en la vida democrática y en el desarrollo de un país. También hay evidencia que en los países donde se han generado procesos de verdad, justicia, memoria y reparación y que han puesto a las víctimas al centro, hoy gozan de mejores niveles de paz, de bienestar e incluso mejores niveles económicos. También nos conviene poner a las víctimas en el centro, o es importante ponerlas en el centro, porque sin ellas no podemos construir la paz. Porque en otros países como en Sudáfrica, en Colombia, en Perú y en Guatemala, son ellas quienes han llevado hasta las últimas consecuencias toda una serie de procesos de verdad, justicia, memoria, reconciliación y paz. Si queremos construir la paz en México, tenemos que empezar por las víctimas. Tenemos que hacerles saber que no están solas, que estamos con ellas y acompañarlas y voltearlas a ver. Tenemos que hacerles saber que su comunidad y sus gobiernos las acompañan y las protegen. Necesitamos romper los ciclos de violencia, necesitamos sanar las heridas, porque además está comprobado que aquellas sociedades en las que están enfermas de violencia o padecen de mucho trauma por violencia no se pueden proyectar hacia el futuro. Entonces necesitamos romper los ciclos de violencia para poder dejar atrás esas narrativas de miedo y de desesperanza y poder transitar hacia narrativas de esperanza y de futuro. El epicentro del dolor y la tragedia de la violencia está en las víctimas, pero también la esperanza. La esperanza está en las víctimas y en nosotros. Si somos capaces de reflejarnos en ellas y acompañarlas y cuidarlas y caminar juntas en este largo proceso de construir la paz con justicia y dignidad en México. Ahora, si crees que esto suena a una tarea titánica y que es muy grande y muy difícil, es cierto, pero hay niveles de responsabilidades.
y es al Estado al que le toca garantizar los derechos y proteger los derechos de las víctimas. Pero a nosotros también podemos hacer algo por ellas, todas y todos. Y para eso te voy a contar una historia que está muy cerca de mi corazón y que también sucedió aquí en Acapulco. En el 2011, un pequeño grupo de mujeres en las colonias más violentas de la ciudad, acompañadas por dos párrocos, el padre Jesús Mendoza y el padre Bulmaro Hernández, se dieron cuenta que la mejor manera de romper los ciclos de violencia en sus comunidades era acompañando a las víctimas. Y entonces lo que hicieron es, con bien poquitos recursos técnicos y económicos, salieron a buscar a las víctimas y las acompañaron y las consolaron y las escucharon y les hicieron saber que no estaban solas. Con el tiempo y la ayuda de organizaciones locales, como la Universidad Loyola y de otras nacionales e internacionales, este pequeño proyecto se convirtió en un modelo de atención a las víctimas, el proyecto de acompañamiento a víctimas de las violencias que se llama PAV, y se ha replicado en varios otros lugares del país y del mundo, porque solo se transforma actuando. A través de este mismo acompañamiento y de este mismo programa, se creó en Acapulco el colectivo Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos. Este colectivo no solamente busca a sus hijos, sino que ayuda a otras personas a buscar a sus familias. Además, hace toda una serie de eventos de prevención en las escuelas y en las universidades y empuja y exige a las autoridades y a las instituciones para que se transformen, para que tú y yo no tengamos que pasar por lo que ellas han pasado. Es increíble la solidaridad de estos grupos, conformados en su mayoría por mujeres y madres que ya han encontrado a sus hijos, siguen permaneciendo en el colectivo ayudando a los otros a buscarlos, unidas por lo que ellos llaman nuestro mismo dolor. Por el testimonio valiente de estas mujeres admirables, por las víctimas y sus acompañantes, por Nuri, Tomás, Jesús, Don Carlos, Bulmaro, Conchita, Lau, Dey, Sonia, Maritza, José y Ale, por Emma, por Gaby, por Sergio, por José Guadalupe, por Lucía, por María y por Janet, es que te invito a que pongamos a las víctimas en el centro y que hagamos de su dolor nuestro dolor y de su causa nuestra causa. Muchas gracias.